vamos a empezar con los biofilms y para ello tenemos aquí a la doctora Vanessa Blanch, que es la directora del Departamento de Microbiología del Dentate Research Center. Buenos días, doctora Blanch. Buenos días, ¿qué tal? Esta semana, hojeando el periódico de Barcelona, he aprendido un término nuevo que algunos famosos se habían vuelto misofóbicos. Sí, lo he leído yo también, es cierto. ¿Qué significa eso? Bueno, es el miedo atroz a tener relaciones sexuales por ¿no? ¿Verdad era eso? Bueno, sí, bueno. Por posibilidad de contaminación o de adquisición Sí, bueno, de la cualquier fobia a tipo las de bacterias. agente infeccioso, Vale, virus y bacterias. La fobia a las bacterias. Yo pensaba, Vanessa es justo lo contrario. Vanessa Bueno, debe ser... sí, súper O sea, promiscua. no, o sea, no. Qué cabrón. Coño. No, perdón. Arréglalo. Quería decir Suerte que no a está mi Vanessa- marido. A Vanessa le gustan las bacterias. Eso era. Vale, no, perdón. Gracias. Arregla eso. Bueno, ¿trabajamos juntos? Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo voy a empezar esta ronda de charlas hablando del biofilm oral y haciéndoos un update de las últimas investigaciones publicadas al respecto. Pero me vais a permitir que empiece haciendo una corrección a un concepto que os presenté en el anterior simposium y que todos los microbiólogos del mundo creíamos a pies juntillas, que se basa en la relación existente entre el número de células del cuerpo humano y el número de microorganismos que hay en el cuerpo humano. Es una relación es una corrección que ha sido recientemente publicada en Science. Por tanto, tenemos que saber que en el cuerpo humano existen un total de 30 por 10 a la 12 células, de las cuales la inmensa mayoría son eritrocitos, un 84% somos la línea hematopoyética y 5 por 10 a la 12, que son 5 billones de células, corresponden al resto de los tejidos humanos. Pero obviamente sabemos que no estamos solos. Las nuevas técnicas de Next Generation Sequencing nos dicen que tenemos un microbioma humano tremendamente importante que debe ser considerado como un órgano más de nuestro cuerpo, que además de tener funciones de metabolismo en el colon, parece que es muy importante la maduración del sistema inmune y que tiene una N total de células correspondiente a 38 por 10 a la 12. Por tanto, ganan al número de células eucariotas. Y a modo de curiosidad, tenéis que saber que este número mayoritario de bacterias corresponde a 200 gramos. 38 por 10 a la 12, que son las células que tiene un individuo varón con un peso medio de 70 kilos, son 200 gramos. La inmensa mayoría localizados en el colon. Tanto el colon como el biofilm sobre los dientes son los dos nichos que presentan mayor concentración de microorganismos. Lo que pasa es que el peso importante lo aporta el colon, porque mide casi 2 metros cuadrados. No así los dientes. La boca en total son 215 centímetros cuadrados. Por tanto, la relación real no era 1:10, que era lo que siempre explicábamos, por una célula eucariota teníamos 10 bacterias, sino que es, por cada célula eucariota tenemos 1,3 bacterias. Vamos a centrarnos en el biofilm, en el microbioma humano oral. Este microbioma ha evolucionado junto con nosotros, junto con el género Homo, de tal manera que hay 3 eventos que los microbiólogos orales creemos que han sido muy importantes y que han generado importantes adebacles en este biofilm. El primero han sido la entrada de azúcares refinados en la dieta. El segundo ha sido el desarrollo industrial y el desarrollo de antimicrobianos, sobre todo de antibióticos, que han disminuido muchísimo la población de microbiota comensal y también ha generado muchas resistencias asociadas. Y, por último, la introducción de los protocolos de higienización a principios del siglo pasado. En este diagrama de componentes, lo coloco siempre porque quiero que veáis cómo los microorganismos que crecen sobre los dientes, sobre las piezas dentales o en diferentes nichos bucales, son los que están aquí, son tremendamente diferentes a nivel de filogenia del resto de microorganismos que pueden crecer en el cuerpo humano. Por tanto, todos los microorganismos que crecen en boca se parecen muy poco a los microorganismos que crecen sobre la piel, que pueden crecer en la vagina, o microorganismos intestinales.
No os voy a explicar cómo se forma el biofilm porque lo hemos explicado muchas veces, colonizadores primarios, secundarios y terciarios, pero sí que vamos a hablar de un biofilm maduro que crece sobre los dientes en condiciones de simbiosis. ¿Qué características tiene este biofilm? Que normalmente cuando supera las 300-350 micras hay una gradación de oxígeno. A medida que yo penetro en ese biofilm, hay una gradación de pH y también de metabolitos. Y esas características determinan qué tipo de microorganismos crecen en superficie o bien crecen en profundidad. ¿Qué tenemos en superficie? Tenemos oxígeno, por tanto crecen los aerobios. Tenemos nutrientes, sobre todo azúcares de la dieta, por tanto crecen los microorganismos capaces de degradar los azúcares. Cuando se degradan los azúcares, los productos finales muchas veces son ácidos de cadena corta. Por tanto, el pH en superficie es alrededor de 6, 6,5. Pero ¿qué ocurre en profundidad? Que no penetran los nutrientes y que no penetra el oxígeno. Y eso selecciona a los microorganismos anaerobios estrictos, que no tienen vías metabólicas para degradar el azúcar, pero sí que tienen vías metabólicas para degradar proteínas. ¿Y de dónde creéis que sacan esas proteínas? De nuestros tejidos, porque estos microorganismos son los que están en íntimo contacto con nuestro tejido. Y de la misma manera, como os he dicho, los microorganismos que están en superficie metabólicamente están muy activos porque tienen nutrientes que les llegan de la dieta, se replican muy deprisa, mientras que en profundidad siempre hemos descrito que son microorganismos muertos. Y yo cada día me doy más cuenta en los biofilms que hacemos en Dentite que no es cierto. Son microorganismos que están durmientes, porque como no les llegan nutrientes, están esperando nuevas condiciones más óptimas para poder crecer. ¿Qué ocurre dentro de un biofilm maduro? Que los microorganismos cooperan, sobre todo para degradar grandes macromoléculas, como glucoproteínas, es la unión de un azúcar y una proteína. Yo soy capaz de romper esta unión y otro microorganismo degradará el azúcar. Eso es cooperar metabólicamente. También transferencia de genes de resistencia y comunicación intercelular. Esto es un vídeo. Esto está hecho con 6 especies en la boca artificial que os enseñaba Xavi. Es un láser de microscopía confocal que está entrando dentro del biofilm. Y quiero que os fijéis sobre todo en el íntimo contacto que hay entre los microorganismos. Se están tocando directamente. Es súper fácil que tengan transferencia de genes de resistencia. Y eso es cooperar. Y claro, no todo el monte es orégano. Obviamente también hay competencia. La competencia en los biofilms bucales, entre los microorganismos, normalmente ocurre cuando están empezando a colonizar zonas nuevas, porque no hay demasiados nutrientes y los microorganismos comensales, tan mansos como los estreptococos, liberan grandes cantidades de agua oxigenada para matar al prójimo, para poder colonizar ellos antes que los demás. ¿De acuerdo? Otros tipos de elementos antagonistas pueden ser los antibióticos o las bacteriocinas. Pero, sobre todo, la maduración de un biofilm sobre los dientes se alcanza con la producción de matriz extracelular, que además de aportar resistencia mecánica, nosotros hablamos, hay fenómenos de autoclisis, comemos, bebemos, y ese biofilm no desaparece. Esa resistencia a la erosión y al cizallamiento lo aporta la matriz extracelular. Y sobre todo es muy importante en la retención de antibióticos. En profundidad los antibióticos llegan en concentraciones subinhibitorias. Hay antibióticos, hay experimentos que demuestran que necesitas 300 veces más concentración de tetraciclina para matar a un bicho que crece en profundidad versus si crece en superficie. Por eso, al final lo que generamos es una presión selectiva en profundidad y los microorganismos se vuelven resistentes a los antibióticos. Y lo mismo ocurre con los antisépticos. Nosotros recibimos antisépticos de muchos países diferentes y yo he llegado a evaluar antisépticos que no penetran más de 5 micras dentro del biofilm. Y si un antiséptico no penetra, no funciona. Esto es un vídeo, ahora pediré que lo activen. Esto es un biofilm oral, en verde microorganismos vivos, en rojo microorganismos muertos. Aquí lo estoy viendo desde arriba y aquí lo estoy viendo de lado. Me estoy mirando el biofilm de lado y esta es la zona de contacto con la hidroxiapatita. ¿Sí? Por tanto, esto es el interior del biofilm y esto es la parte superficial. ¿Podéis conectar el vídeo, por favor? Hicimos un timelapse y tratamos este biofilm con un colutorio que lleva 2 principios activos. Estos son 20 minutos de timelapse concentrados en 5 segundos.
Estos dos principios activos, uno es un elemento surfactante que degrada la matriz extracelular y entonces abre el canal para que la clorhexidina, que es el segundo principio activo y que es más grande como molécula, pueda entrar. Así tienen que trabajar los antisépticos. Bien, esto es una fotografía de scanning de un biofilm oral multiespecie. Tenemos cocos que están en división, tenemos bacilos y tenemos organismos, son bacterias, pero los llamamos filamentosos. Esto es un biofilm comensal que está en simbiosis con el hospedador. Está de buen rollo con nuestro surco periodontal. ¿Por qué? Porque impide la entrada de patógenos. No significa que aquí no hay algún patógeno, pero las condiciones no son ideales para que puedan crecer, porque hay oxígeno, porque hay azúcar y no hay proteínas, porque no hay sangre, y os explicaré más tarde cuál es la importancia de que haya sangre, para un periodonto patógeno. Por tanto, si están, no se pueden desarrollar. Por otro lado, es muy resistente a los cambios ambientales regulares. Eso significa que yo puedo comer, me puedo cepillar los dientes y este biofilm no se modifica. De la misma manera, el contacto con la saliva es muy importante, porque si bien es cierto que aporta nutrientes de la dieta, también tiene inmunoglobulinas, lactoferrinas, lisocimas y peroxidasas que evitan el sobrecrecimiento de este biofilm. Por tanto, estamos en un estado de inflamación controlada. ¿Eso qué significa? Que este biofilm, obviamente que molesta al epitelio sulcular, molesta a las células epiteliales, pero la liberación de citoquinas y interleuquinas es mínima en estas células epiteliales. Por tanto, la llamada a células de respuesta innata, como macrófagos o polimorfonucleados, es muy leve, de tal manera que no hay inflamación. Fijaros, esto es un vídeo de diapedesis por el cual por los capilares están viajando tanto los macrófagos como los polimorfonucleados que por fenómenos de diapedesis pueden entrar al surco llamados por las citoquinas. Esto, en un biofilm comensal, está muy reducido, está muy autocontrolado, porque no es necesario que haya inflamación, porque ese biofilm es comensal y no está atacando al tejido. ¿Sí? Pero claro, a lo largo de la vida de un individuo pueden existir diferentes acontecimientos, cambios biológicos, que nos lleven a inducir un cambio en ese biofilm que estaba en simbiosis. Y son los factores de disbiosis, que pueden ser enfermedades sistémicas, tales como la diabetes, que inducen a una inflamación generalizada, también del surco periodontal. Podemos tener determinados síndromes que disminuyen el flujo salival, entonces patógenos oportunistas, sobre todo las cándidas, incrementan mucho sus cargas. Podemos tener enfermedades autoinmunes que hagan que tengamos una respuesta inmune generalizada. Podemos tener un cambio de hábitos, como simplemente disminuyo mi estándar de higiene oral o cambio la dieta. Podemos sufrir tratamientos antimicrobianos tremendamente agresivos que se carguen a la mitad de la microbiota comensal. Y ahí generas un nicho libre para que los patógenos puedan entrar. O bien, y lo he dejado para el final, el tabaco. Os explicarán, supongo, clínicamente qué significa el tabaco, pero a nivel de microorganismos impide la resiliencia del biofilm comensal. Y eso significa que es imposible que en el surco de pacientes fumadores los microorganismos comensales puedan crecer. En pacientes sanos, fumadores, el surco está cargado de periodontopatógenos. Hay un potencial muy electronegativo, apenas hay oxígeno, la temperatura es muy elevada y todas estas condiciones son ideales para los anaerobios estrictos, que son los patógenos. Los comensales aerobios no pueden crecer. Y en los surcos enfermos, en surcos con periodontitis de pacientes fumadores, encontramos microorganismos súper raros, con géneros muy extraños, con prevalencias que apenas conocíamos. El ambiente está muy deformado en este tipo de pacientes. Por tanto, si estamos en una situación de salud, podemos tener un biofilm formado por comensales que puede tener algún periodontopatógeno, como os he dicho, pero no se podrá desarrollar porque el ambiente no se lo permite, o bien podemos adquirir esos periodontopatógenos por transferencia vertical o bien horizontal. Pero no hay problema, estoy segura, bueno, quizás nosotros no, porque somos profesionales del sector, pero hay mucha gente que es portadora de Porphyromonas gingivalis. No importa.
Lo que importa es si hay sobrecrecimiento de ese tipo de microorganismos. Sin embargo, si se aplican factores de disbiosis, como los que os acabo de explicar, tenemos un incremento del exudado gingival, tenemos una subida de temperatura, tenemos microulceraciones del epitelio sulcular. ¿Y qué ocurre? Que aparece la sangre. Y con la llegada de la sangre llega el grupo hemo, es decir, el hierro. Y el hierro es un cofactor muy importante de factores de virulencia de periodontopatógenos. Los microorganismos pigmentados, como porfiromonas, lo que hacen es captar el hierro, se lo colocan alrededor de su membrana como un escudo para que las células de defensa no los vean. Y además ese hierro activa la síntesis de muchas toxinas y de muchas proteasas. ¿Y qué creéis que hacen esas toxinas y esas proteasas bacterianas? Degradar el tejido circundante. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando hay degradación, hay respuesta inmune. ¿Y cuál es el problema de nuestra respuesta inmune? Que es exacerbada, que es ineficiente, que no resuelve la infección, porque puede matar una proporción de estos periodontopatógenos, pero no a todos, pero sí que destruye nuestros tejidos, porque cuando un macrófago se degranula y libera sus metaloproteasas, también degrada nuestros tejidos. Es inexacta la respuesta inmune. Por eso no se resuelve. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando estos microorganismos comienzan a crecer, el ambiente es muy anaerobio, el pH se vuelve básico, llegamos a pHs cercanos a 8, por tanto, los comensales desaparecen. ¿Sí? Y esta es mi última diapo, Time's Up, en la cual es un resumen de lo que os he contado. Las situaciones de salud periodontal o bien de enfermedad periodontal van a depender del tipo de biofilm que haya en ese surco y de la respuesta inmune que se genera a ese biofilm. Si estamos en condiciones de salud, el biofilm es comensal. Por tanto, estamos en simbiosis con nuestros tejidos, en equilibrio, en homeostasis. Si aplicamos factores de disbiosis, este biofilm responde. Os tenéis que quedar con que si el ambiente cambia, el biofilm responde. De tal manera que hay una respuesta inmune disfuncional que inducirá la destrucción de tejido. Por tanto, es muy importante que en las etapas de prevención y de tratamiento periodontal se elimine el agente etiológico y se controle la inflamación. Y el cómo se hace eso es lo que os explicarán a continuación. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Muy amable.